Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me da muchísimo gusto saludarte y, por supuesto, darte la más cordial de las bienvenidas aquí a Contacto Emocional, este espacio de reflexión, de desarrollo humano y crecimiento personal. Y bueno, el día de hoy estaremos platicando de la atención plena aplicada a la vida cotidiana. Bienvenida, bienvenido. Comenzamos. Los pensamientos son solo eso, pensamientos. No contienen materia, no tienen forma. Con la práctica de la atención plena, te podrás dar cuenta que las experiencias del pasado y futuro son solo pensamientos. Sin embargo, invertimos mucho tiempo perdidos en pensamientos del pasado o del futuro. Muy bien, amigas y amigos de Contacto Emocional, pues después de haber escuchado estas reflexiones acerca de los pensamientos, justamente el día de hoy quiero platicar con todos ustedes sobre este tema tan interesante que es la práctica de la atención plena o mindfulness, como se le conoce en inglés. Y bueno, ya he comentado en algunas ocasiones en otros programas en qué consiste esta práctica, que es la atención plena, y básicamente es una disciplina orientada ¿a qué? A prestar atención, a estar atento, a estar despierto, a estar consciente del momento presente. Cuando pensamos nosotros en que la meditación es ponerse en esta postura de flor de loto, estar con los ojos cerrados, haciendo cosas como Om y esas cosas que tal vez son un poco clichés, pues estamos totalmente desvirtuando y yéndonos por un camino que no tiene nada que ver con la práctica de la atención plena. Es cierto, es un tipo de meditación, sin embargo existen muchos tipos de meditación. La atención plena o mindfulness es una práctica que tiene orígenes milenarios, ya lo hemos comentado en el budismo zen, pero que sin embargo se trata de una práctica secular. Y cuando me refiero a práctica secular es que quiere decir que se le ha extraído cualquier connotación religiosa y se ha aplicado como una disciplina, como una técnica, como una metodología. ¿Para qué? Para estar atento al momento presente. La frase atento al momento presente tal vez pueda parecerte muy simple. Sin embargo, como lo comentaba en la reflexión inicial, pues los pensamientos son de repente esas cadenas, esas olas que nos llevan, que nos atan, que nos arrollan. Hay una frase de Jon Kabat-Zinn que te la quiero compartir que dice más o menos así: no podemos detener las olas del mar, pero sí podemos aprender a surfearlas o a navegar por encima de ellas. Algo así pasa con los pensamientos. La mente humana genera alrededor de 90,000 pensamientos por día. 90,000 pensamientos por día, es una barbaridad. Y sucede que mayormente lo que los humanos hacemos es que nos quedamos enganchados o nos quedamos conectados al piloto automático. Es la metáfora que se utiliza en mindfulness. Piloto automático, es decir, me dejo arrollar, me dejo arrastrar por los pensamientos. Si yo practico la atención plena, puedo aprender a observar mis pensamientos, a contemplarlos, a aceptarlos, que la aceptación es una parte fundamental. Aceptar los pensamientos, las emociones, todo el contenido de mi mente y de mi experiencia, pero aprendo también a relacionarme de una manera distinta con los pensamientos. Aprendo a relacionarme de una manera diferente con las emociones. Estas cosas tan simples tienen una profundidad muy, muy importante, porque lo que sucede es que los seres humanos tenemos unos procesos mentales que se les conoce en psicología como rumiaciones, es decir, estar masticando y dándole vuelta a pensamientos que a veces pueden ser desagradables o preocupantes o estresantes, y eso ocasiona problemas como ansiedad, estrés, depresión o algún otro tipo de trastorno emocional. Voy a permitirme hacer en este momento un pequeño experimento. Raro para la televisión, porque en la televisión normalmente los tiempos son muy breves, muy cortos, pero justamente voy a aprovechar y voy a guardar silencio por aproximadamente 5 segundos. La pregunta que te quiero hacer, en estos 5 segundos, ¿a dónde se fue tu mente? ¿Ya te diste cuenta? Exactamente eso, o sea, realmente cuando nosotros hacemos una pausa, hacemos un silencio, siempre estamos con la necesidad de estar pensando, haciendo o consumiendo algo, haciendo cualquier cosa para mantener la mente activa.
Cuando pasa esto, pues, ¿qué sucede? Que los pensamientos nos arrastran, nos voltean, nos arrollan. Si yo aprendo a relacionarme de forma diferente con los pensamientos, estoy realmente dando un paso muy importante en mi salud emocional y mi salud mental. Bueno, entonces, ¿qué significa mindfulness o qué significa atención plena? La definición más simple y más aceptada por la comunidad científica es que mindfulness o atención plena es la atención sostenida y no valorativa sobre la experiencia presente sin juzgarla, sin evaluarla y sin engancharme ante ella. Atención sostenida y no valorativa sobre la experiencia tal cual y como es en el presente, sin juzgarla, sin engancharme ante ella. Fíjate, distinguimos nosotros los que enseñamos o practicamos la meditación o la atención plena entre dos tipos de prácticas, lo que se conoce como práctica formal y lo que conocemos como práctica informal. Digamos que si comparamos esto con algún deporte, te voy a poner un ejemplo, con un equipo de fútbol. El equipo de fútbol, pues bueno, para preparar un partido, entrena todos los días, entrenan, hacen gimnasio, hacen caminata, practican los tiros a gol, practican un montonal de cosas y se ponen en forma, ¿sí? Entonces, en la práctica de la atención plena lo que hacemos es, si ya eres una persona que tiene la disciplina de practicar, pues bueno, hacemos práctica formal durante 20 minutos o 15 minutos al día. Y el foco de la práctica pues puede ser muy diverso. Entonces entrenamos a la mente, ¿para qué? Para estar atenta, para estar despierta al momento presente. Otro tipo de práctica es la práctica informal. ¿Y qué quiere decir práctica informal? No quiere decir que tenga menor importancia, todo lo contrario. La práctica informal es llevar justamente todo esto que aprendí en la práctica formal a la vida cotidiana. ¿Y eso como para qué me puede servir? Como para qué me puede servir estar atento, despierto, consciente para muchísimas cosas. Primeramente, para conectar, para saborear, para disfrutar la vida, a pesar de, como dice Jon Kabat-Zinn, de que la vida suele ser una catástrofe completa. Bueno, pues aprender yo a estar atento al momento presente me permite justamente observar las tormentas, las dificultades, todo aquello que puede ser catastrófico en la vida y a pesar de ello, seguir navegando, alcanzar elevados o importantes niveles de bienestar emocional, de bienestar psicológico y de bienestar espiritual. Entonces, la práctica de la atención plena es, ya sea formal, una persona hace como si fuera un deporte mental y le dedica 20 o 30 minutos al día a la práctica de la atención plena de una manera sistemática, ordenada, cotidiana. Y la práctica informal es llevar toda esa fortaleza que aprendiste, todo ese entrenamiento mental y las habilidades que tú adquiriste con la práctica formal, llevarla a cada una de las dimensiones de tu vida. Trabajo, relaciones, aprendizaje, negocios, salud física, pareja, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, realmente son muchos de los beneficios que puedes obtener con la práctica de la atención plena y justamente de eso vamos a platicar. Pero vamos primero a una pausa comercial y enseguida volvemos. Aquí a Contacto Emocional. Muy bien, amigas y amigos, pues ya estamos aquí de vuelta en Contacto Emocional. Estamos justamente platicando de la atención plena aplicada a la vida cotidiana. Y fíjate, la meditación mindfulness realmente no es como práctica oficialmente reconocida en Occidente, pues tiene más o menos desde 1979 a la fecha, cuando este biólogo molecular que se llama Jon Kabat-Zinn, ahora retirado, comenzó allá en alguna universidad en Estados Unidos a enseñarles meditación budista a los pacientes que tenían algún tipo de enfermedad degenerativa, algún tipo de enfermedad terminal, y empezó justamente a manejar no tanto la enfermedad, pero sí el síntoma de la enfermedad y también, por supuesto, el sufrimiento emocional que les provocaba a esas personas padecer esas enfermedades. Con el tiempo, después de observar los resultados, se dio cuenta que realmente había muchísima mejoría en la parte emocional, en la parte mental y en el manejo del síntoma. Y es entonces, en 1979, cuando Jon Kabat-Zinn crea su famosa clínica de reducción de estrés y construye el primer programa formal y oficial que se llama reducción de estrés basado en atención plena, que es tal vez el programa más importante y más conocido de mindfulness y que bueno, hasta la fecha sigue siendo ya
reconocido a nivel mundial y no solamente tiene aplicaciones en la parte de la salud emocional, que es lo que a mí en este caso me interesa o lo que yo practico y enseño, sino que también tiene aplicaciones en áreas como la medicina, como la educación y otras tantas que, bueno, te voy a ir mencionando poco a poco. Entonces, mindfulness, pues te comento que se utilizó en un principio para manejar el estrés. Entendiendo estrés no solamente como este mecanismo biológico de cualquier mamífero, en este caso también los humanos, de reacción ante las adversidades, sino también John Kabat-Zinn le llamó estrés a todo tipo de sufrimiento emocional. Hay otra aplicación muy importante de la práctica de la atención plena y que básicamente es lo que hemos estado trabajando recientemente aquí en Contacto Emocional, sobre todo cuando hacemos grupos de meditación o cuando hacemos entrenamientos en mindfulness. Y es el tema que tiene que ver con la ansiedad y la depresión. Voy a ser muy cauto cuando hablo de depresión porque fíjense que algo que hemos notado los psicólogos a nivel mundial es que cuando nos referimos a una persona como que está deprimida decimos, uy, le dio depresión, como si fuera una enfermedad contagiosa, como si fuera algo que hace a la persona tal vez de menos valía que los demás. Y realmente la depresión en algunos casos se ha convertido en un estigma social, ¿sí? He tenido aquí muchachos jóvenes que de repente los padres le dicen, no te juntes con fulano o con fulana porque tiene depresión y te lo va a contagiar. O tal vez tiene depresión y va a hacer que hagan lo mismo que esa persona haga. La depresión es un problema de salud pública a nivel mundial. En este momento te puedo decir que el 5% de la población mundial, que es una barbaridad, tiene algún tipo o algún episodio de depresión. La psicología y la psiquiatría, tal vez el error más común que han cometido es tratar a la depresión o tratar la depresión desde la depresión aguda. Es decir, tener la idea de que una persona que está cursando por un episodio de depresión con algún medicamento o con algún tipo de psicoterapia va a resolver la depresión y se va a curar y santo remedio. Bueno, es una visión que puede funcionar, sin embargo, sabemos, y esto lo sabemos muy recientemente, no lo sabíamos antes, es que en el manejo de la depresión, de la parte clínica, el 50% de la estrategia, pues sí, está orientada a que la persona salga de ese episodio depresivo. El otro 50% tiene que ver con que la persona no vuelva a caer en algún estado depresivo, porque la depresión puede convertirse en un estado cíclico, es decir, la persona sale de la depresión, se cura a partir de medicamentos, a partir de psicoterapia, y después vuelve a caer, y vuelve a caer, y vuelve a caer. Y cuando digo depresión, también tengo que juntarlo, enmanarlo con el trastorno de ansiedad, porque la depresión y la ansiedad casi siempre van de la mano. Entonces, ¿para qué sirve mindfulness en el tratamiento de la depresión? Más que una estrategia para sacar a la persona de la depresión, porque eso, bueno, se puede hacer con muchos tipos de psicoterapia, no únicamente con las terapias humanistas o psicoanalíticas o cognitivo-conductuales. La aplicación de la atención plena o mindfulness en el manejo de la depresión es que las personas desarrollen habilidades, ¿para qué? Para mantenerse fuera de la depresión. Y estas estrategias, estos programas de atención plena pueden utilizarse en cualquier esquema terapéutico, puede aplicarlos cualquier psicólogo que tenga la corriente que sea. Porque lo importante con esto es, pues bueno, que la atención plena ha demostrado, y hoy día hay evidencia empírica, de que es la más efectiva herramienta para evitar recaídas en la depresión. ¿Y qué es lo que buscamos cuando le enseñamos a las personas atención plena para tratar ansiedad y depresión? Pues buscamos que de alguna forma aprendan a relacionarse de diferente forma con las emociones, con los pensamientos, con la tristeza, con la angustia, con el dolor, todo aquello que de repente puede llevarte nuevamente a un episodio depresivo. Hay un programa que se llama, en inglés es MBCT, que es Mindfulness Based Cognitive Therapy, o sea, terapia cognitiva basada en atención, en mindfulness. ¿Para qué? Para justamente prevenir las famosas relapse o recaídas en la depresión. Así, bueno, es lo que nosotros aquí en Contacto Emocional hemos venido ya enseñando periódicamente, estrategias, herramientas para que las personas aprendan a evitar, a prevenir las recaídas en la depresión. ¿Y esto cómo se enseña o cómo funciona? Pues bueno, son entrenamientos que por lo general duran 9 semanas. 9 semanas de las cuales son 8 semanas en sesiones de 2 horas, 2 horas y media,
y un mini retiro en silencio de 8 horas. ¿Cómo funciona? Pues bueno, digamos que de la sesión 1 a la 5 vamos enseñando gradualmente estas herramientas, estas estrategias, desde lo que significa la atención plena, los diferentes tipos de ejercicios, los diferentes tipos de meditaciones. A la mitad o poquito más allá de la mitad hacemos un retiro. ¿Por qué? Porque es muy importante que las personas aprendan a vaciar, a soltar y aprendan a estar en silencio por un periodo prolongado de tiempo. Posteriormente viene un cierre de 3 o 4 sesiones y bueno, se concluye con este programa. Eso que te digo no es una invención de Contacto Emocional, es un programa que ya tal vez lo más validado, lo más estudiado a nivel mundial en países como Estados Unidos, en varios países de Europa, y bueno, es también de lo que tenemos noticia de que mejores resultados arroja en torno pues a las recaídas en la depresión y la ansiedad. Nosotros aquí en Contacto Emocional estamos, como te comentaba, próximos ya a iniciar nuestros entrenamientos en mindfulness, que más o menos van a ser, pues a lo largo del año va a haber entrenamientos, periódicamente acaba uno, comienza otro, acaba uno y comienza otro, y los días que tenemos asignados para las sesiones aquí en Mexicali, pues son los días martes, en horario de 7 de la tarde a 9 de la noche. Es decir, una vez que terminaste tus actividades laborales o las que tengas, puedes acudir con nosotros y entrenarte y practicar y aprender todo esto que, pues bueno, no únicamente tiene que ver con ansiedad y depresión, tiene también que ver con manejo del estrés, con también que ver con resolver temas emocionales, tiene también que ver con mejorar tu capacidad de prestar atención y muchas otras cosas más que te beneficia y que te brinda la práctica de la atención plena. Entonces, pues bueno, te invitamos a que vengas con nosotros aquí a Contacto Emocional, que pidas informe, los teléfonos ya los conoces y bueno, te esperamos para que aprendas y te entrenes en esta maravilla de práctica de filosofía antiquísima, pero traída hoy día aquí a Occidente, que es la atención plena o mindfulness. Pues amigas y amigos, les agradezco, hemos llegado al final de este espacio. Te recuerdo mis datos de contacto, el correo electrónico es jorge@contactoemocional.net. El teléfono del consultorio es el 552-5200 y 557-0408. Puedes buscarme en Facebook, estoy como psicólogo Jorge Castañeda Bustamante, o puedes también buscar la página de Contacto Emocional, darle me gusta para que estés al pendiente de todos los programas, noticias e información que transmitimos aquí por este espacio. Nos vemos la próxima. Esto fue Contacto Emocional.